Buen día, maestro. Este es mi video de comprobación de conocimientos de la sesión 9, donde se habló del tipo de cambio y la balanza de pagos. Comenzando con que un tipo de cambio es un precio de una divisa en términos de otra. Y como cuando hay una demanda de una divisa es una oferta de la otra. Primero tenemos varios tipos de cambios, que puede ser el cambio flexible, que este está determinado libremente por la oferta y demanda de divisas, o sea, por las monedas extranjeras, y el tipo de cambio fijo, que es una autoridad monetaria que establece un nivel de tipo de cambio. En estos tipos de cambio tenemos la depreciación y la apreciación. La depreciación siendo cuando la moneda del país, en este caso el peso, pierde valor en relación contra una divisa extranjera. Esto teniendo efectos como el aumento de exportaciones, la disminución de importaciones y la demanda agregada aumenta. Después tenemos la apreciación, que es lo contrario, el peso gana valor con relación a las divisas extranjeras. Tenemos también el mercado de divisas, que es cuando la moneda de un país se intercambia con la de otro. Y la ley de demanda de divisas, que se aplica al dólar de la misma manera que al resto de los bienes que la gente genera. Siendo esto que si ningún otro factor cambia, en cuanto más alto sea el tipo de cambio, menor va a ser la cantidad de dólares demandados en el mercado de las divisas. Entonces, el tipo de cambio se modifican dependiendo de cuándo cambian la demanda o la oferta en dólares. Hay distintas variaciones en el tipo de cambio que pueden ser: si la demanda de dólares aumenta y la oferta se queda constante, el tipo de cambio va a subir. Al contrario, si la demanda de dólares disminuye y la oferta se mantiene constante, el tipo de cambio va a bajar. Y en cambio con la oferta, si la oferta de dólares disminuye y la demanda se mantiene constante, el tipo de cambio va a subir. Y pues por el contrario, si la oferta de dólares aumenta y la demanda se sigue manteniendo constante, el tipo de cambio va a bajar. Ya que los tipos de cambio en los países se controlan en base al gobierno y al Banco Central, hay diferentes políticas cambiarias, que estas son tres, que son cambio flotante, cambio fijo y deslizamientos. El cambio flotante es cuando el gobierno o el Banco Central modifica la tasa de interés del país con el fin de alcanzar otra finalidad monetaria. En este tipo de política, su interés principal no es influir tanto en el cambio, sino su finalidad final es alcanzar otra finalidad monetaria. El cambio fijo se utiliza cuando el gobierno o el Banco Central ingresan para bloquear las fuerzas que no están reguladas en cuanto a la oferta y demanda. Y finalmente la política de deslizamiento, que esta es una que sigue una trayectoria determinada por el orden ya sea del gobierno o del Banco Central del país. Esta es similar a la política del cambio fijo, ya que en esta en el deslizamiento se logra cuando el Banco Central o el gobierno hacen una intervención en el mercado de las divisas. La diferencia entre las políticas de cambio fijo y de deslizamiento es que en esta sí se hace un cambio en el valor meta. Después pasamos al tema de cuentas de la balanza de pagos. Estas se hacen en todos los países y su fin es registrar su comercio, endeudamiento y préstamos internacionales. Estas cuentas de balanza se pueden dividir de tres maneras: con la cuenta corriente, la cuenta de capital y financiera y la cuenta oficial de pagos. La cuenta corriente es la que registra los ingresos por exportación de bienes y los servicios que son vendidos al exterior, así como los pagos por importaciones de bienes, servicios que provienen del exterior, los ingresos netos por intereses que se pagan al exterior y las transferencias netas al exterior. El saldo de la cuenta corriente es la suma de todas las exportaciones menos las importaciones, más los ingresos netos por intereses y las transferencias netas. Después tenemos la cuenta de capital y financiera, que es básicamente la inversión extranjera dentro del país menos la inversión extranjera de ese mismo país en el exterior. En este tipo de cuenta hay un margen de error por las transacciones de capital internacionales. Y finalmente tenemos la cuenta oficial de pagos, que es básicamente el cambio en las reservas oficiales del país, las cuales son las tenencias del gobierno en una moneda extranjera.
Asimismo, también tenemos la cuenta de la balanza de pagos de un individuo, y esta cuenta se mide del ingreso obtenido por ofrecer los servicios de sus factores de producción, así como su gasto de bienes y de servicios. En las tablas de las cuentas de balanza de pagos también se pueden derivar los prestatarios y los prestamistas, teniendo prestatarios internacionales y prestamistas internacionales, así como también deudores y acreedores, donde existen naciones deudoras, que es un país que básicamente siempre ha pedido préstamos a otros, más de lo que él ha llegado a prestar a algún país. Y una nación acreedora, que es un país que ha invertido más en el resto del mundo que los demás han invertido en él. Este sería mi video de comprobación de conocimientos de la sesión 9, donde se habló de los tipos de cambio y las cuentas de balanza de pagos.